Bueno, vamos a abrir en esta oportunidad la Biblia en el Salmo capítulo 34, versículo 11. Dice así la palabra del Señor: venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. ¿Qué dice ese versículo 11 con toda su fuerza? Luego dice en el versículo 9: temed al Señor vosotros sus santos, pues nada les falta a aquellos que le temen. Con toda su fuerza, de manera profética, de manera activa, declare: nada me falta, porque temo a mi Dios. Una vez más diga: nada me falta, pues tengo temor de Dios. Padre bueno, envía tu palabra a nuestros corazones, que nuestras vidas sean fortalecidas, ministradas, nutridas con el consejo de tu palabra. Queremos estar, Señor, en armonía con tu voluntad, con tu corazón. Permítenos disfrutar, degustar de este momento en el cual tu palabra es enviada a nuestras vidas. Derrama de tu unción, de tu gracia. Abre nuestros ojos, nuestro oído y nuestro entendimiento. Queremos poner por obra tu palabra, mi Dios. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo, todos decimos amén. Pidámosle a nuestro Padre Dios las virtudes que requiere nuestra alma, con toda su fuerza. Tome su asiento, por favor. En este capítulo 34 vemos una declaración que hace el rey David e invita a sus hijos para que presten atención, para que consideren en su vida el tener presente, el desarrollar en su vida cotidiana el temor del Señor. Importante es que en nuestra vida cotidiana el Señor permita que nosotros, como padres, tanto biológicos como padres espirituales, poder ser un ejemplo de lo que es desarrollar el temor del Señor. Siempre se hace necesario tener en nuestra vida práctica, en nuestra vida cotidiana, personas que se convierten en referentes o mentores que nos enseñen, que nos iluminen, que nos expliquen las instrucciones descritas en el libro sagrado. La Biblia tiene diferentes niveles de interpretación y por eso se requiere del respaldo del Espíritu Santo para poder entender los códigos, las sombras, las figuras, todo aquello que encierra
el consejo para los hijos. Cuando un pueblo, cuando una congregación manifiesta el deseo de aprender, el deseo de absorber mayor conocimiento de su Padre, vemos cómo el Señor interviene de una manera especial, otorgando códigos, secretos, revelaciones, misterios, aclarándolos. Pero cuando una iglesia, cuando una familia, cuando una congregación se mantiene en un estado carnal, entonces como que se cierra la cortina de la revelación y el Señor permite que se le otorgue a esa congregación un alimento para niños, para inmaduros, considerado como lechita espiritual. Pero cuando una congregación, cuando un matrimonio, una familia, un varón, una mujer, manifiestan esa avidez, ese deseo de conocer más de su Creador, de su Padre, manifiesta una atención reverente para recibir el consejo, no como conocimiento y que nos sintamos cabezones de tanto conocimiento, no, sino que ese conocimiento se aterrice en la vida práctica. Entonces Dios comienza a abrirnos su gran tesoro, comienza a manifestar lecciones maravillosas para que las degustemos. Y hoy el Señor nos envía este gran tesoro que es el temor del Señor. Solamente leer lo que dice el versículo 9, temed al Señor vosotros sus santos. Inmediatamente aparece una recompensa maravillosa cuando la persona desarrolla el temor del Señor. ¿Qué sucede? ¿Qué dice ahí? Ahora usted, léalo con fuerza. ¿Qué dice? Nada les falta. Cuando uno observa en las Sagradas Escrituras, dice que el temor del Señor es su tesoro. En Isaías 33:6 dice, Él será la seguridad de tus tiempos, abundancia de salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor es su tesoro. Ahora, un tesoro, ¿usted lo deja expuesto a la vista de todos? No. Un tesoro, usted lo guarda, lo esconde, hace una bóveda o hace un estado, una ubicación especial para colocar ese tesoro y guardarlo. Esa palabra temor en el idioma hebreo es yiraj, que significa asombro, sumisión, reverencia, respeto, honra. No es un temor de miedo, sino más bien lo que el Señor nos enseña es que sus hijos, su pueblo, sepan diferenciar, sepan valorar las dos facetas en donde nuestro Padre Dios desarrolla su respaldo en la vida de los hijos. Por eso el apóstol Pablo escribe y dice, observa, mira, por un lado está la bondad de Dios,
Pero la otra faceta es la justicia, la severidad. Levante su mano derecha y diga la bondad de Dios. Ahora con su mano izquierda diga la justicia de Dios. Mucha gente conoce a Dios o busca a Dios por lo que le da su mano. Busca a Dios por lo que la bondad otorga a los hijos. Pero mucha gente no le gusta desarrollar en su vida la disciplina, el apego y el compromiso que representa la justicia. Y en este relato que el rey David manifiesta a sus hijos, les está diciendo: quiero que ustedes aprendan, quiero que ustedes desarrollen en su vida el temor del Señor, porque eso hará que ustedes sean un recipiente, sean portadores del tesoro de Dios. Porten en su vida un blindaje sobrenatural, porque en donde se coloca un tesoro hay un cerco de protección, hay una gran cantidad de cámaras, hay una gran cantidad de vigilancia. Estoy tratando de darles esta explicación así para que entendamos la importancia de guardar en nuestra vida el temor del Señor. Porque eso hará entonces que las cámaras se activen y estén al pendiente de tu vida. Por eso dice, nada les falta. No lo habla en tiempo futuro, nada les faltará. No, dice, nada les en tiempo presente. Porque así trabaja Dios. Él trabaja en tu tiempo presente. Él te bendice hoy. Él te corona de favores hoy. Él sacia de bien tu boca hoy. Él te da la instrucción hoy. Porque mañana no sabemos si estaremos. Con la ayuda de Dios, desde luego, queremos seguir aquí, pero Él es el que tiene la palabra y la decisión de nuestra estancia y existencia en esta tierra. Entonces, el apóstol Pablo dice, ustedes tienen que ser observadores. Tienen ustedes que abrir sus ojos para conocer, por un lado, la bondad, pero por otro lado, la severidad de Dios. Por un lado, el amor, y por otro lado, la justicia. Y entonces, como nosotros somos sus hijos, porque eso quiero entender que así somos, somos sus hijos, entonces manifestaremos amor hacia Dios, pero también manifestaremos temor a Dios. No sé si está quedando claro. Fíjate, quiero verlo de esta manera. Él te da su bondad y te muestra su justicia. Entonces, a cambio de esa bondad que tú recibes, tú manifiestas amor. ¿Está claro hasta ahí? Esa ala se llama amor hacia Él. Por eso dice que amemos a Dios sobre todas las cosas. Pero como Él también se manifiesta en su severidad, entonces tú vas a manifestar reverencia, obediencia, disciplina, compromiso con tu Creador. No sé si hasta ahí quedó claro. Él ha extendido su mano de manera bondadosa, pero también te otorga sus instrucciones
para que las apliques en tu vida. Entonces, como hijo e hija de Dios, tú manifiestas amor y manifiestas temor, manifiestas reverencia. ¿Quedó claro? Vuelvo a repetirlo. Él te manifiesta su bondad. A cambio de ello, ¿qué tienes que hacer tú? Amarlo con todo tu corazón. Pero te da sus instrucciones. ¿Qué tienes que hacer tú? Obedecerlas, porque eres reverente a sus mandamientos. Cuando esas dos alas se aplican y se ponen en acción en nuestra vida, entonces surge el respaldo que dice: nada les falta, nada les falta a los que temen al Dios de la gloria. Ese temor, vuelvo a repetir, no es un miedo que apanica, no, sino es una reverencia, es un asombro, es una sumisión de decir: heme aquí, ¿qué quieres que haga, Señor? Quiero hacer tu voluntad. Eso es someterte a ese asombro, a esa gloriosa manifestación de Dios. Es respetar su presencia, es honrarlo y saber que Él está presente. Aun cuando nadie te está mirando de tus seres queridos, aun cuando nadie está a tu lado, tú tienes presente que su presencia está ahí contigo, y por eso lo amas y por eso temes. Por eso le amas y por eso le obedeces. Por eso lo amas y por eso lo honras, porque Él está observándonos. Por eso allá en el libro del profeta Isaías 8:13 dice: al Señor de los ejércitos es a quien debéis tener por santo, sea Él vuestro temor y sea Él vuestro terror. Cuando uno observa esto, dice: Dios mío, qué grande, qué glorioso es nuestro Padre. Vamos a repetir qué significa Yiraj. Ahí están en pantalla las características o las descripciones de ese término temor en hebreo. ¿Qué significa? Ahora hágalo personal, diga: yo manifiesto amén. Ahora, para entender esto mejor, en el libro de Éxodo, capítulo 20, versículo 18, vemos una representación de ese Padre maravilloso, y esto debe de quedar grabado en nuestro corazón. Dele lectura. ¿Qué dice el versículo 18? Qué asombro ver eso. A veces el pensamiento, la mentalidad del hombre no ha alcanzado a comprender la grandeza, el poderío de nuestro Padre. Y por eso Él permite que haya esta representación, para que en tu imaginación puedas comprender qué poder tiene nuestro Padre Dios.
Y por eso hay que amarlo, hay que honrarlo, hay que respetarlo, hay que ser reverentes delante de Él. Dice que las personas, el pueblo, en esa estancia en el monte Sinaí, dice que todo el pueblo percibía truenos. ¿Cómo es un trueno? ¿Un sonido leve o fuerte? ¿No un trueno te simbra? Sí. Y dice, y lo habla en plural, no dice un trueno, dice truenos. ¿Qué quiere decir? Que se desató un sonido que hacía que la propia tierra temblara. Pero también dice que había relámpagos. Imagínense, ¿qué le pasa a la persona cuando lo alcanza un relámpago? Te llamabas, ¿verdad? Pero también dice que había un sonido de trompeta. Pero también dice que había fuego porque el monte humeaba. Vamos con fuerza, diga truenos, relámpagos, sonido de trompeta y fuego sobrenatural. Y dice que la respuesta del pueblo comenzaron a temblar, comenzaron a sacudirse. Entonces le dicen a Moisés, mire lo que dice el versículo 19, habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. El pueblo tuvo que poner como que un límite, decir, no soportamos todo esto. Es algo tan poderoso que preferimos que tú, Moisés, nos traigas el mensaje. El versículo 20, mire lo que dice. Entonces Moisés responde, Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros. ¿Y cuál es el otro objetivo? ¿Cuál es el otro objetivo? ¿Qué es lo que Dios demanda entonces de su pueblo? Que su pueblo se mantenga en santidad. El temor del Señor nos enseña a abrir nuestro oído y escuchar el consejo que nos libra de pecar. El temor del Señor es la reverencia que el hombre pone ante la instrucción. Y si el Señor te dice cambia esto, tú lo haces porque lo reconoces como tu creador. Cuando la persona no cambia, oiga lo que dice el libro de Proverbios: el hombre que endurece su oído y su corazón caerá en el infortunio. Estar delante de la presencia de Dios es entender que una de sus facetas es la bondad. Claro que sí, es el gran amor que nos ha tenido. Pero por esa faceta de bondad y amor, yo debo de corresponder con reverencia, con atención, con temor, con respeto, porque Él es un fuego consumidor. ¿Está quedando claro? Cuando un pueblo, cuando una familia, cuando un matrimonio, cuando un hombre, cuando una mujer entiende esto y se alimenta diciendo, mi Padre en un trueno puede deshacer los montes, en un relámpago puede acabar con la vida de alguien, en un sonido de shofar puede sacudir, o en una manifestación de fuego sobrenatural
puede acabar con una ciudad, puede acabar con un territorio. Pero si el Señor dice, si tú guardas esto, lo impregnas en tu vida, nada te faltará. Estarás guardado, porque el temor del Señor es un tesoro. No necesitas que alguien te esté vigilando, que te esté cuidando en tu comportamiento, porque hay conciencia en tu vida de que Él es un Dios sobrenatural, poderoso, que por eso te permite recibir este consejo para que nos mantengamos santos delante del Señor. Porque el propósito que dice aquí, dice, Dios ha venido para poneros a prueba. Dios te ha demostrado que no hay capacidad para estar delante de su presencia. Si estamos de pie, si tenemos vida, si palpita nuestro corazón, si nuestros pulmones funcionan, es gracias a la misericordia de Dios, pero también gracias a la sangre del Cordero que te cubre, que te redime, y entonces estás en Cristo. Porque nosotros solos, si nos acercáramos delante de Dios por nuestras obras, terminaríamos fulminados. Pero ahí es donde entra la misericordia de Dios, y por eso debemos de corresponder con reverencia, servirle a Dios. No podemos vacilar. No podemos estar dando cualquier tipo de servicio a nuestro Dios. Él es un Padre que en una de sus facetas es bondadoso, ¿sí? Pero también en otra faceta la severidad se hace presente. Rápidamente también manifiesto ahí en esa diapositiva los promotores de la deshonra, de la falta de temor, los promotores de aquellos que te hacen vivir el me vale, no me importa. ¿Qué importa que me digan y que me corrijan? Yo sigo haciendo lo mismo. Ten mucho cuidado, porque puede ser que demonios estén influyendo en la persona. Puede ser que espíritus malignos estén influenciando tu vida para no corregir, para no cambiar, para no modificar. Puede ser que la astucia de la serpiente, Satanás, Dios lo reprenda, esté queriendo seducir y engañar tu vida. La falta de paciencia, te desesperas tanto que comienzas a buscar alternativas por otro lado. Haznos un Dios, le dijeron a Aarón. El pueblo se desesperó. Y esto me llama mucho la atención, porque si ellos vieron el trueno, o sea, cómo escucharon el trueno, vieron los relámpagos, el fuego, el sonido del shofar, se asombraron y dijeron, ¡ah, qué grande es Dios! En unos días solamente cambiaron su manera de pensar y comenzaron a buscar. Comenzaron a querer tener soluciones en el becerro de oro. Por favor, tóquese su corazón, diga, líbrame, Señor, de la insensatez. El apóstol Pablo en 2 Corintios 11:3 dice, temo que vuestra conciencia, vuestro corazón sea desviado de la sencillez y de la pureza del corazón debido a la astucia de la serpiente. Cuando la persona promueve y magnifica su ego, su orgullo, su soberbia, esa persona
está alejándose del temor a Dios. Cuando la persona no sigue el ejemplo de nuestro Señor Jesús, que dijo: aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Cuando la persona busca manifestar su arrogancia, su soberbia, es una semilla satánica que está operando en esa persona. Dice que los demonios tienen conocimiento de la Escritura, pero no obedecen. Entonces lo que promueven es la desobediencia. Jeremías 14:13 nos habla de esos falsos profetas que seducen, manipulan con falsas visiones, con falsas profecías, para desviar al pueblo del temor de Dios. Está también otra estructura llamada iniquidad, que es la que se hace presente para que tú no te apegues a la ley de Dios y vivas desordenadamente en tu diario vivir, haciendo lo que a ti te parezca bien. Eso lo promueve la iniquidad. Y eso hace que la persona anide en sus entrañas ese semen diabólico que hará que la persona se venga para abajo en vez de ir para arriba. En el libro de Job capítulo 2 versículo 9 vemos la voz de la insensatez, la voz de la locura, diciendo: maldice a Dios y muérete. ¿Qué solución es esa? Una esposa diciéndole a su esposo: maldice. ¿Aún retienes tu integridad con Dios? Maldice a Dios y muérete. Job le dice: ¿que acaso solo recibiremos lo bueno y no recibiremos lo que viene de Dios? El Señor dio, el Señor quitó. Sea su nombre glorificado. Pero la insensatez hace que se declaren palabras equívocas, consejos equívocos. ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué tanto? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué tanto culto? ¿Por qué tanta reunión? Eso es insensatez. ¿Se acuerdan ustedes de Judas cuando dijo: ¿por qué tanto desperdicio? Cuando se le estaba dando al Señor un perfume costoso. La insensatez hace que haya deshonra. Pero también hay que tener cuidado, porque allá en el libro de Génesis 20:11 el Señor nos muestra que hay ciudades, hay colonias, hay territorios, hay estados o lugares en donde se promueve la deshonra, en donde no hay temor de Dios. Y si tú sabes que esa zona, ese lugar, es un lugar que fue consagrado al pecado, fue consagrado a la maldad, ¿para qué te metes ahí? Si tú sabes que pasar por esa calle es un lugar donde la maldad se hace presente, ¿para qué te metes a esos lugares? Es que hubo tiroteos ahí en ese lugar de reunión. Pues es un lugar que está consagrado para la muerte. Es un lugar que está consagrado para el pecado. ¿Qué hace un hijo de Dios metido ahí? Ay, es que le voy a hablar a los borrachos. No, ahí no te hacen caso, mijo. Entonces hay lugares, hay territorios en donde se promueve la desobediencia, en donde no hay temor de Dios, y entonces hay abusos. No te metas en esos territorios. No absorbas en tu vida inclusive alimentos contaminados con los demonios.
¿A poco un molito se contamina? Sí, señores. Si fue sacrificado a los ídolos, desde ese momento te estás adquiriendo una contaminación a tu vida. Hay bebidas alcohólicas que están pactadas con el diablo, con la muerte, que el momento en que tú ingieres esa bebida te está matando, te está acabando y está cumpliendo un objetivo. Hay bebidas, hay alimentos que están pactadas con Satanás, Dios lo reprenda, y quieren que tú estés atado, vivas en una adicción para conducirte a la destrucción. Pero bendito Dios que nos da su palabra, ¿no? Bendito Dios que nos trae la iluminación de su consejo, porque eso nos ayuda a ser cuidadosos y reconocer que hay una mano bondadosa de Dios, pero hay una mano que disciplina. Hay una mano que te otorga corona de favores, pero hay una mano que te dice: comprométete, disciplínate. ¿Sí o no? ¿Seguimos? Bueno, rápidamente se nos ha ido el tiempo ya. ¿Me dan 5 minutos? Rápidamente vamos a ver en dónde se tiene que manifestar el temor de Dios de parte nuestra, en dónde tenemos que manifestar respeto, reverencia, honra. La Escritura nos habla en Hebreos 12:28 y dice: por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible. ¿Cómo es el reino que recibimos? Ahí no hay carencias. Ese reino no sufre de la inflación, ese reino no sufre de virus, ese reino no sufre de enfermedades. Es un reino maravilloso, y ese reino es el que rige y debe de regir vuestra vida. Por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, ¿qué nos pide el Señor? Demostremos gratitud, mediante la cual ofrezcamos a Dios. ¿Qué te pide Dios? Un servicio aceptable, con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. ¿Cómo debe de ser tu servicio? ¿Cómo debe de ser tu servicio? Aceptable. Fíjense, hermanos, que esto es muy delicado, porque a veces cuando nos toca desarrollar un servicio en la obra de Dios, muchas veces no se tiene conciencia de que el que va a recibir ese servicio es Dios. Y a veces la persona no se prepara. A veces la persona no tiene conciencia de que quien está escuchando lo que se habla aquí es Dios. A mí me queda muy claro, y se me ha hecho un rema esto en mi vida. Dice la Escritura que el profeta Juan el Bautista, cuando estaba compartiendo la palabra, dice que no estaba en un auditorio con aire acondicionado, dice que estaba en el desierto. Pero dice que mucha gente de Jerusalén, de Judea y de los alrededores asistía a escuchar a ese hombre que traía un mensaje de preparación, porque estaba anunciando que venía el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero algo que me asombra
es ver que a esa reunión llegó Yeshua. Imagínense, él estaba predicando, generación de víboras. ¿Quién les tocó el corazón? Y en eso llega el Señor Jesús y se sienta a escucharlo. A mí se me ha hecho un rema eso. Por eso cuando el Señor me da la oportunidad de compartir su palabra, yo tengo eso muy claro. Él está escuchándome. Por lo tanto, tengo que preparar bien el alimento que le voy a dar, porque Él está escuchando y observando lo que hablo. No voy a hablar ahí, hermanos, ahí el grito, no, Él está con nosotros. No voy a estar ahí insultándolo. Ustedes no le echan ganas. ¿Cómo? Si el Dios de la gloria está con nosotros, por temor y reverencia, yo debo de prepararme bien. ¿Están aquí? Y usted, por temor y reverencia, cuando la palabra se comparte, debe de estar atento. Por temor y reverencia no tiene que andarse cortando las uñas, porque hasta acá me llega el ruido. Uy, esta no es estética, hijos. ¿Están aquí? Porque tenemos temor y reverencia. Porque tenemos temor y reverencia, no estamos allá detrás de la mámpara aquella, allá echando relajo. Tenemos temor y reverencia. Porque tenemos temor y reverencia al Señor, yo pongo en modo avión mi teléfono. ¿Están aquí? Entonces dice, hay que ofrecer a Dios un servicio aceptable, con temor y reverencia. Porque nuestro Dios, ¿qué dice? Es fuego consumidor. Una ocasión, dos jóvenes, uno llamado Nadab y el otro Abiud, se atrevieron a ofrecer fuego extraño. ¿Qué les pasó? Se acabó. Con Dios no podemos estar ofreciendo cualquier servicio. La persona se consume. La persona termina mal. Una ocasión también un jovencito ahí, un hijo de un sacerdote, dice que el arca estaba siendo llevada en carretas, y nunca Dios había dicho que su arca fuera trasladado en carretas. El arca tenía que llevarlo uno en los hombros, y extiende la mano para querer, entre comillas, ayudar que no se cayera el arca. ¿Qué le pasó a ese hombre? Dios es un fuego consumidor. Cuando usted le toque hacer un servicio, cuando usted le toque desarrollar una tarea, dé el extra, porque es para su Dios. Hágalo de buena manera. Ay, otra vez a mí. Dale gracias a Dios que te están considerando, porque hay cantidad de gente en todo el universo que Dios puede usar. Por eso cuando a mí me considera el Señor, dice, hoy te toca compartir la palabra. Padre, tiemblo delante de Él, porque debo de darle algo que salga de su boca de Él para que usted sea bendecido. ¿Estamos aquí? Cuando le ofrecemos a Dios un servicio aceptable, entonces
podemos escuchar de la boca de nuestro Padre Dios y decir: esta es mi congregación amada, en la cual tengo complacencia. Esta es mi congregación amada, a ella hay que escucharla. Y otra vez escuchó un trueno. Dice que mucha gente se quedó asombrada. Dice: ¿qué pasó? Dice: este es mi hijo amado, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. 3 veces se abrió el cielo. ¿Cómo está tu servicio? ¿Cómo está tu compromiso con Dios? ¿Qué tanta nobleza hay en tu corazón? ¿O está duro? Vamos a otro. Salmo 2:11. ¿Qué dice? Dele lectura con toda su fuerza. ¿Qué dice? ¿Cómo debe de ser la adoración? Con reverencia y alegría. Esto está relacionado con lo que dice el Salmo 95. Tributemos al Señor alabanza y adoración. Cuando dice el Señor adorad con reverencia, dice claramente el libro de Mateo que los reyes del oriente llegaron y se postraron delante del Señor y le adoraron. ¿Y qué le dieron? Oro, incienso y mirra. Le dieron una ofrenda a Dios. Oro, incienso y mirra. Cuando nosotros adoramos con temor a Dios, incluimos estos elementos, porque reconocemos que todo lo que tenemos lo ha dado Dios. Todo lo que tienes, inclusive hasta tus habilidades para hacer negocios, tus relaciones, tus contactos, las personas que te ayudan, todo viene de Dios, hijos. El día que Dios moviera un tornillo en tu cerebro, hermano, imagínate que te muevan tantito las tuercas ahí y empiezas. ¿Quién te va a comprar si estás ahí? Ay, sí, pobrecito viejo. ¿O no? Imagínese que usted sea un hábil vendedor y usted está. ¿Quién te va a comprar así? ¿Me puede arreglar esta máquina? Y tú. ¿Me puede firmar este contrato? Y tú. ¿Quién te va a comprar si estás ya todo tocadisco? Pero vea la gran bondad de nuestro Dios, que te da vida, te da fortaleza, te da habilidades, te da talentos, te da dones, te da gracia, te conecta. Y por eso el rey David dijo: de lo recibido de tu mano te damos. ¿Les cuento una anécdota? Está relatado en el libro de Hechos, capítulo 5, si no mal recuerdo. Un matrimonio vendió un terreno, usted ya lo sabe. Vendió un terreno. ¿Le cumplió a Dios? No. ¿Qué dice que hicieron este matrimonio? Sustrajeron parte y dicen:
¿qué vamos a estar llevándole a Pedro? Porque pensaron que era Pedro. Y cuando llegan con el apóstol Pedro, el Espíritu de Dios habla a través del apóstol Pedro y le dicen: ¿por qué le han mentido al Espíritu Santo? Entonces, ¿a quién le mintieron? A la presencia divina. Pero hay que tener mucho cuidado con tu adoración. Hay que tener mucho cuidado con la fragancia de tu persona, porque tú eres olor grato delante del Señor. Tú hueles a Mashiach, hueles a Cristo, tienes el perfume de Cristo, tienes el perfume de un ungido, tienes el perfume de un hombre que ama a Dios, tienes el perfume de alguien que le teme a Dios. Aquí entre nos, se percibe el perfume baratito y el perfume caro. Se percibe, ¿se identifica o no se identifica? Sí, si ustedes son bien pilas, hijos. No lo se detecta. Entonces, imagínense, dice que nosotros tenemos la fragancia de Cristo. ¿Y a poco Cristo es ladrón, mentiroso, falsificador? No. Entonces, tú tienes la fragancia de un hijo de Dios. Tu alabanza, tu adoración, tu tributo, tu ofrenda, tu gratitud es extraordinario. ¿No que sí? Entonces, démosle a Dios lo mejor. Salmo 111, versículo 10. ¿Qué dice? El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. ¿Cuántos quieren sabiduría, inteligencia y conocimiento? Practica y vive sus mandamientos, porque ese es el principio de la sabiduría. Y en eso manifestamos que amamos y tememos a Dios. ¿Quedó claro? Filipenses 2:12. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Mire qué extraordinaria carta. No solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿En qué te tienes que ocupar? En tu salvación. En todo aquello que te ha dado el Señor para librarte de la maldad. Ocúpate de ello. Ocúpate de orar. Ocúpate de servir, ocúpate de adorar, ocúpate de ayunar, ocúpate de cuidar tu templo, porque tu cuerpo es el templo del Espíritu de Dios. Manténlo limpio, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Hebreos 5:7. ¿En dónde hay que mostrar temor al Señor? En los padecimientos. Ninguno de los que estamos aquí está exento de pasar por un momento adverso, un momento de prueba, un momento de complicaciones en la vida. Pero el gran ejemplo de cómo debe de comportarse un hijo de Dios nos los da nuestro Señor Jesucristo. Dice: Cristo en los días de su carne, habiendo ofrecido oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podría librarlo de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. No cuestione usted cuando está la prueba, cuando viene el examen: ¿y por qué me pasa esto? ¿Y por qué a mí? ¿Y por qué a mí? Porque te están probando. Te están forjando tu carácter.
Porque Dios no quiere niños berrinchudos, caprichosos, malcriados. No, Dios quiere gente que tenga un carácter firme, un carácter forjado, un carácter que no se rinde ante la adversidad, un carácter que pueda decir: yo y mi casa serviremos al Señor, un carácter que pueda decir: aunque se levante contra mí guerra, yo estaré confiado. Una cosa he pedido a mi Dios y esta buscaré, que esté yo en la casa de mi Dios todos los días de mi vida, para contemplar su hermosura, para meditar en su santuario, para tener en orden mi familia. Eso necesita manifestarlo usted. Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo único, al que tú amas, a Isaac. ¿Acaso él cuestionó? Ay, Señor, si ves que no tenía hijos, me das un hijo y ahora me lo quitas. ¿Así se puso a hacer berrinches con Dios? No. Tú me lo diste, tú sabes cuál es el propósito. Y dice la Escritura que Isaac fue conocido como el hombre que temía a Dios, porque cuando fue llevado a ese altar del holocausto, ese hombre no tenía 5 años. No era un adolescente de 10 años en donde el papá con su fuerza lo agarra, lo ata. No, ese hombre tenía más de 30 años cuando su papá le dice: hijo, vamos al altar, vamos a adorar a Dios. Y le dice: papá, yo veo el cuchillo, veo el fuego, veo la leña, pero no veo el cordero. Y él le dice: hijo, Dios proveerá el cordero. Y cuando llegan al altar indicado, al lugar indicado, y colocan el altar, le dice Abraham a su hijo: hijo, súbete. Imagínese usted un anciano de más de 130 años. ¿No acaso un joven de 30 años puede correr? Veamos el temor de Isaac. Creo que es Génesis 31, 42 o 43, en donde Jacob testifica, dice: el Dios que ha ayudado a Abraham, y el temor de Isaac. Así se conoce a Isaac. La reverencia de Isaac, la honra de Isaac, la entrega de Isaac. Él pudo haber echado la carrera, él pudo haberse resistido y decir: ¿yo por qué voy a dar mi vida? No, subió al altar y estuvo a punto de que el papá le cortara la existencia, y Dios le habló y le dijo: Abraham, has manifestado un carácter que manifiestas que tienes temor a Dios. Sé que temes a Dios. Isaac teme a Dios. Jacob teme a Dios. Ahora mencione su nombre. Teme a Dios. A ver, Abraham teme a Dios. Isaac teme a Dios. Jacob. Ahora usted con toda su fuerza. Qué interesante que elimines tu voluntad, elimines tu yo, para decir: quiero someterme a la voluntad divina. Dice que a causa de ese temor reverente fue escuchado. ¿No quiere usted que el cielo esté atento a sus oraciones? ¿No quiere usted que el cielo esté atento a sus necesidades? Tema a Dios. Y termino con lo que dice Eclesiastés 12:13. El fin de todo el sermón es oído. ¿Qué dice? Teme a Dios y guarda sus mandamientos,
porque esto es toda la felicidad del hombre. Dele lectura con toda su fuerza, Eclesiastés 12:13. ¿Qué dice? Esto es toda la felicidad del hombre. Entonces no es la novia, entonces no es el dinero, toda la felicidad, entonces no es una buena casa, no es un buen trabajo, no es un buen negocio. ¿Qué es lo que produce toda la felicidad para el hombre? El temor a Dios. Por eso la Escritura dice: nada les falta a los que temen a Dios, porque Dios pone su tesoro en ti. Y ese tesoro es el temor a Dios. Cuando te mira que estás solito en ese viaje, cuando te mira que vas al hotel en donde te hospedas y estás solito ahí, y en vez de estar encendiendo la televisión y ver programas, tú te conectas con Dios y le dices: Señor, quiero que tu presencia no me falte en mi vida. ¿Qué mal te puede pasar si la protección de Dios está contigo? Cuando estás con tu familia, los cuidas, los proteges, los procuras, los respetas y cuidas que tu entorno sea armonioso. ¿Qué mal te puede venir a tu vida si consideras que Dios está ahí con ustedes? Tengamos reverencia con Dios, porque Él vigila vuestra vida. Él está presente en tu amanecer, en el desarrollo de tus actividades. Dios está contigo. Si usted ha recibido un consejo este día, abra su boca y dele gloria, dele gracias a Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Permítenos, mi Dios, tener este tesoro en nuestro corazón, el temor del Señor. Permítenos tener este tesoro en nuestra vida, el temor del Señor.